¿Estamos agradecidos con Dios? Claro, tiene que ser así. La gratitud debe formar parte de nuestras vidas y qué bueno es que siempre tengamos algo por agradecer al Señor. Y bueno, pues vamos a disponer nuestros corazones mientras la abuelita se organiza ya con sus nietos que está ahí peleando. Qué bueno es Dios. Acompáñenme al libro de Eclesiastés. Hoy vamos a estudiar un poquillo de sabiduría. Eclesiastés. Capítulo 11 de Eclesiastés. Vamos a extractar en esta mañana algunos consejos de sabiduría que nos hace falta. Santiago dijo en su carta: el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Dice Eclesiastés capítulo 11: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Vamos a dejar por ahora la lectura ahí en estos primeros 6 versículos, de los cuales hoy vamos a extractar un poco de sabiduría. Y mientras pensaba en este texto, ustedes saben que fue escrito por el rey Salomón, un hombre que vivió y tuvo muchas experiencias, y dice la escritura que de todo lo que él observaba extractaba sabiduría. Él veía las hormigas y extractaba sabiduría. Todo lo que él observaba extractaba sabiduría. Dios le dio esa capacidad. De hecho, cuando ustedes estudian el libro de los Reyes, lo que él pidió para poder gobernar a un pueblo fue sabiduría. Y eso le gustó mucho a Dios y Dios le otorgó esa sabiduría. Ahora, pensemos en esto, porque Salomón es un hombre que ha vivido la vida a tope y se ha dado cuenta, según el libro de Eclesiastés, de que todo es vanidad y que como que la vida no tiene mucho sentido cuando uno solo se enfoca en la vida por sí sola. Y llega en conclusión a lo último en capítulo 12, dice: el fin de todo el discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pensemos en ello, en todo lo que la vida representa, en todo lo que tú y yo hacemos a diario. El tema de hoy es una actitud sabia frente a la incertidumbre de la vida. Una actitud sabia frente a la incertidumbre de la vida. Nadie sabe a ciencia cierta lo que este año nos va a deparar. Nadie. ¿Quién me puede decir, bueno, yo sí sé a ciencia cierta lo que va a venir la otra semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses? Nadie puede decir qué pasará. Hay una cierta incertidumbre. Ignoramos por completo cómo será el futuro aquí en la tierra en este momento, el futuro inmediato, ¿no? Aún así,
aunque ignoramos muchas cosas, ¿cierto que tú y yo tenemos proyectos? ¿Cuántos no tienen proyectos? Tenemos proyectos, soñamos con hacer algo, soñamos con hacer cosas, planificamos. Tú y yo planificamos cosas a largo, a mediano, ¿cierto? Tiempo, pero siempre estamos planificando cosas. Nos ponemos metas, ¿a que sí? Aunque no sabemos el futuro, nos ponemos metas sobre cosas porque queremos alcanzar objetivos. Pero aún así no sabemos lo que va a suceder. La incertidumbre de la vida es parte del contexto en el cual tú y yo nos encontramos. Es un contexto incierto. Y cuando Jesús habló del futuro inmediato de la vida, mire lo que dice en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Mira cómo está Jesús hablando del futuro inmediato. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Eso fue lo que Jesús habló del futuro inmediato. El consejo sabio para el presente es no afanarse por el futuro, sino más bien vivir ese presente en Dios. Puedes soñar, es verdad, puedes planificar, pero vivir ese presente en Dios. Por eso la Escritura en otro contexto dice, quien quiera seguirme a mí, Jesús dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo primero, tome su cruz cada día y sígame. Quizás hoy yo puedo tomar mi cruz y seguir a Cristo, pero mañana el Señor dice, Raúl, ya no vas a estar más en esta tierra, vente para mi reino, y me quita del contexto de la tierra. Y yo he tenido planes, sueños, metas, cosas por hacer, pero el Señor dice, no, hasta aquí llegaste. Vivir cada día. Necesitamos una actitud sabia hoy, ahora, porque no conocemos a ciencia cierta lo que ha de venir mañana. Ante tal incertidumbre, porque el tema es una actitud sabia frente a la incertidumbre de la vida, ante tal incertidumbre se hace necesario actuar con mucha sabiduría, tomando la actitud correcta en el tiempo presente. Ahora, tú y yo necesitamos tomar una actitud correcta, un corazón correcto delante de Dios. Cuando observamos el capítulo 11, que es lo que estamos leyendo, hay una palabra que se repite varias veces, dejando una huella que demarca el sentido de incertidumbre en la lectura. Miremos, por ejemplo, capítulo 11, versículo 2. Mira lo que dice. Reparte a 7 y aún a 8. Detente aquí, porque no sabes. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes. ¿Qué no sé? El mal que vendrá sobre la tierra. Ahí hay incertidumbre. Otro ejemplo, 11:5. Como tú no sabes, que no sé, cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras, otra vez, no sé, la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Otro ejemplo, ahí mismo, 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes, que no sé. ¿Cuál es lo mejor? Si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Hay tres cosas que el texto deja entrever que generan incertidumbre. La primera, ¿en qué momento vendrá el mal sobre la tierra? Tenemos un ejemplo gráfico ahora mismo. Israel, la guerra que tiene, Ucrania, gente viviendo tranquila, de repente una guerra les desbarató la vida, los hizo emigrar a un éxodo terrible. Y ellos seguramente tenían planes, sueños, anhelos, trabajos, estaban pagando sus casas, sus hipotecas, todo, y de repente una guerra les desbarató la vida, la incertidumbre. Tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué otra cosa? El no saber cómo Dios va a obrar en determinadas cosas. No sabes cómo crece en el vientre los huesos, ni por dónde está el camino del viento, dice Eclesiastés. Ignorar a veces cómo Dios está obrando, a veces trae un poquito como de, ¿qué hago aquí? ¿Qué otra cosa? El mejor momento para hacer las cosas. Por la mañana siembra la semilla, por la tarde, porque tú no sabes qué te va a producir. Y esa incertidumbre a veces genera pues cierta preocupación, ¿no?
No hay nada que genere más incertidumbre que no saber las cosas. Y cuando eso sucede, entonces se gesta la preocupación, la ansiedad, el afán, la angustia, el estrés y lo que es tan famoso hoy en España, la depresión. ¿Se ha escuchado las noticias? Cantidad, miles de personas hoy están en depresión en España. Esa es la realidad de nuestro contexto. La incertidumbre de la vida, la incertidumbre de las cosas. Y yo me hacía una pregunta mientras estudiaba, le preguntaba al Señor, ¿qué podemos hacer? Porque la incertidumbre nos golpea a todos. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, hay cosas que encontré en el texto muy interesantes. Y vamos a ir paso a paso. La primera actitud que debemos tomar ante la incertidumbre de la vida la encontramos en 11:1. Hay un consejo tremendo que da el sabio Salomón ahí. La inspiración del Espíritu en este hombre deja caer algo que a ti y a mí nos van a servir en esta mañana. La primera, 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El primero es: invierte y espera con fe. Invierte y espera con fe. Los comentaristas al respecto de este texto dicen que Salomón posiblemente estaba pensando en las naves que en aquel tiempo transportaban el trigo y se iban a diferentes partes del mundo en sus grandes embarcaciones. Pero mientras eso acontecía, los que enviaban el trigo tenían que esperar meses y meses hasta que volvían con la retribución, el pago por el trigo. Ahora, había un riesgo, porque cuando tú te metes en alta mar, si vieron las noticias ayer, ¿cuántos contenedores se pierden en la mar? Eso lo vi ayer mismo. Barcos que tiran esos containers al mar porque se pierden, hay un temporal fuerte, sacude el barco y mira que son naves aún más preparadas hoy que en antaño. Y se pierden grandes containers en el fondo del mar. En esa época los marines tenían que luchar con grandes tempestades para vender el trigo. Y los que llevaban el trigo pues hacían todo lo posible para llegar a su destino y traer la rentabilidad. Y los que lo enviaban pues esperaban con ansia que su negocio pudiera dar. Y dice aquí: echa tu pan sobre las aguas. Hay dos cosas interesantes. Lo primero que Salomón dice es que tú debes echar el pan sobre las aguas. Y yo pensaba que es muy fácil invertir con el pan de otros, ¿cierto? Es fácil invertir con el plan de otros. Tengo un negocio genial, iglesia. El negocio cuesta $1,000,000, pero lo tienen que poner ustedes. Todos dirían: este pastor está loco. ¿Y usted qué va a hacer, pastor? No, yo voy a ser la cabeza pensante. Tenía un amigo que constantemente me decía que yo soy un genio para la bolsa, me decía. Yo sé cómo manejar la bolsa. Raúl, ponga 1,000 euros y verá que yo. ¿Y usted qué va a perder? Ah, no, yo soy la cabeza pensante. Yo decía: sí, hombre. Es fácil invertir con el pan de otros, porque no hay riesgos. Pero cuando tú inviertes con lo que es tuyo, te implicas. Por eso dice: echa tu pan sobre las aguas. Increíble. Donde no hay inversión, no hay retribución. Echar tu pan significa sacar de lo que es tuyo para alcanzar mejores cosas. Aquí formulo unas preguntas de inversión. Ten en cuenta estas preguntas de inversión, porque a veces solo estamos pensando quizás en la parte del cash, ¿no? Del dinero. Esa es la mentalidad de esta tierra. Pero escucha, yo quiero desafiarte a inversiones mucho más productivas, mucho más de peso, mucho más gloriosas, mucho más sostenibles. ¿Cómo estás invirtiendo para mejorar tu relación con Dios, por ejemplo? No había pensado en esto, pastor. Pues sí. A veces la vida nos tiene tan ahogados en el consumismo que solo estamos pensando en las cosas de esta tierra. Pero, ¿y lo eterno? ¿Inviertes tiempo en oración todos los días? Es una buena inversión. ¿Cuánto tiempo inviertes a diario en la oración? ¿Qué día de la semana sueles ayunar? ¿Sueles invertir en tiempos de ayuno? Pastor, ¿de verdad? Sí.
¿Qué pasaje o libro de la Biblia estás estudiando? ¿Has empezado a leer toda la Biblia? ¿Te congregas con regularidad? ¿Tienes buena relación con tus hermanos de la fe? Y hablando de fe, ¿sales de vez en cuando a tomar café con tus hermanos? ¿Eres fiel con tus diezmos y ofrendas? ¿Compartes tu fe con tus amigos? ¿Estás invirtiendo en tus amigos en lo eterno? ¿Tienes un momento en la semana para leer y orar con tu familia? Inversiones eternas. ¿Cómo estás invirtiendo para mejorar tu relación con tu familia? Escucha, ¿tienes conversaciones de peso con tus hijos y con tu cónyuge? Nuestros hijos tienen tanto que decirnos y a veces nosotros ignoramos eso. Nuestro cónyuge tiene muchas cosas que decirnos y a veces ignoramos eso. ¿Invertimos en ellos realmente? ¿Conoces sus frustraciones, sus anhelos, sus desafíos y sus sueños? Ellos tienen frustraciones, desafíos y tú los conoces. ¿Estás invirtiendo para conocer eso? ¿Cuándo fue la última vez que salieron en familia a disfrutar de un momento diferente? Salir en familia, invertir. ¿Tienes detalles significativos sin que sea Navidad o cumpleaños? ¿Esperamos a que sea Navidad para dar un detalle o cumpleaños o invertimos en ellos? ¿Le prestas verdadera atención cuando te hablan? ¿Sabes que a veces nuestros hijos hablan y nos... Eso es solo tonterías, dice. A veces hacemos así, ¿eh? ¿No les ha pasado? A mí de niño me pasaba mucho. ¿Por qué pensamos que no tiene importancia? Ellos están reclamando inversión en sus vidas. Y Salomón dice que la incertidumbre viene porque no conocemos las cosas. Y dice, echa tu pan en tiempo de incertidumbre, echa tu pan sobre las aguas. ¿Oras por sus necesidades? ¿Cuántas veces le dices a tus hijos te quiero? ¿Cuántas veces les abrazas? No siempre la relación familiar está basada en discusiones y en riñas. A veces pensamos, bueno, yo riño y se arregla la cosa. Esa es como la manera más fácil de zanjar las diferencias en familia, ¿no? Yo riño, me pongo, me impongo y ya, todos en su sitio y se acabó. Y no invertimos en ellos. Hablando de lo físico, ¿comes sano? ¿Estás invirtiendo en una comida sana para ti? Es que estoy tan enfermo, pastor. ¿Estás comiendo sano? ¿Haces deporte? ¿Duermes a tus horas? A nivel intelectual, ¿te gustaría aprender algo nuevo, de estudiar algo? Eso es invertir. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y me encanta esta última expresión de la cual habla el salmista, porque en primer lugar me invita a invertir, pero dice allí Salomón que después de muchos días lo hallarás. O sea, no vamos a invertir para perder, es lo que está diciendo acá. En Dios, tú no inviertes para perder, en Dios tú inviertes para ganar. Eso es lo interesante. O pierdes algo si oras. Pierdes algo si lees la palabra de Dios. Pierdes algo si ayunas. Pierdes algo si quieres a tu familia. ¿Qué pierdes tú? No pierdes. Después de muchos días lo hallarás. ¿Sabes? Las cosas que emprendemos en Dios, que glorifican a Dios y exaltan a Dios y levantan el nombre de Cristo, producen buenos réditos. Por eso, tú y yo debemos estar invirtiendo constantemente en todas estas cosas. Cosas que nos van a servir, cosas que nos van a ayudar. Ahora te tengo que decir otra cosa. Como está el polo negativo, está el polo positivo también. Puedes invertir en lo que tú quieras. Porque, total, Dios no te va a obligar. Pero ¿qué pasa cuando uno invierte en cosas que Dios no aprueba, que el Espíritu Santo no está ahí en el contexto? ¿Qué pasa? Gálatas 6, 7 y 8 dice:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que hay dos tipos de inversión: aquella que es eterna, que es sublime, que es gloriosa, que afecta en bendición, y aquella que va a afectar también tu eternidad y tu vida aquí en la tierra. Depende tú dónde inviertas, habrá pérdida o habrá ganancia. Y Salomón dice: sé sabio. Sé sabio porque tú no conoces el futuro. Sé sabio. Invierte y espera. Segundo, la segunda actitud que debemos tomar en medio de la incertidumbre de la vida está en el versículo 2. Dice ahí: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Leí a los comentaristas, casi todos coinciden en lo mismo, y pensaba yo esto: sé generoso, ese es el segundo punto, sé generoso a la medida de tus capacidades. El mundo en el que vivimos es muy cambiante, nada es seguro. Las guerras, el hambre, la corrupción, los gobiernos, la carencia de empleo dejan estelas de necesidad en la sociedad. ¿Y qué hace la iglesia ante tal situación? ¿Cuál será tu papel y cuál será mi papel frente a la demanda de la crisis que hay hoy? Sé generoso. Las noticias hablan de que cada vez hay más indicios de violencia intrafamiliar, depresiones, carencia de empleo. Parece que el panorama es gris y la iglesia está en ese contexto. ¿Qué tan generosa es la iglesia para dar en ese contexto? Reparte a 7 y aún a 8. La fe que tenemos no solo se debe proclamar de labios para afuera, porque tú y yo podemos proclamar de labios para afuera. La fe que tenemos debe llevarnos a acciones que refrendan la fe, ¿sabes? Es bonito, es impresionante, es glorioso hablar de nuestra fe. Y de verdad, podemos cautivar el oído de muchos, pero creo que Dios quiere mucho más que hablar. Mira lo que dice Santiago. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos amados, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve eso? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Y si no produce buenas acciones, esa fe, dice Santiago, es inútil y está muerta. Y no está hablando de acciones para salvación, no. Ustedes saben que nadie se salva por obras. Se trata de acciones por causa de la salvación. Si yo he creído en Cristo, lo que Dios espera de mí es que yo actúe y redunde en buenas acciones para con todo el contexto que me rodea. La iglesia en este tiempo necesita expresar a Cristo, expresarlo a través de acciones, expresar la fe a través de acciones. Tus amigos, tu familia necesita ver una fe en acción, porque te han escuchado hablar, ¿a que sí? Nuestros familiares y amigos creo que están cansados de oírnos hablar acerca de nuestra fe en Cristo, de cómo llegamos a Cristo, de cómo tiene que hacer para arrepentirse, recibir a Jesús. Creo que eso ya lo saben, pero necesitan ver una acción diferente, quizás un cambio de actitud, de mente. Un hombre o una mujer de fe en Jesucristo debe mostrar generosidad a la medida de sus posibilidades. Esto marca la diferencia ante la incertidumbre de la vida, pero también refrenda la fe que proclamamos. Santiago matiza algo que no podemos pasar por alto a la hora de dar, y menciona: si un hermano o una hermana, así le dice Santiago. ¿Qué quiere decir esto?
¿Que aquellos que no comparten nuestras creencias no merecen ser ayudados? No, tienen que ser ayudados. Debemos ayudarlos también, aquellos que no comparten nuestras creencias. Sin embargo, hay una premisa acá. Aquellos que tienen la prioridad. Gálatas 6:9-11 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengas oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, no pretendamos ir afuera a los no creyentes a mostrar amor si dentro del contexto de nuestra congregación no se expresa ese amor ni se vive ese amor. Si dentro del contexto de nuestra congregación no se vive la misericordia, la gracia, la bondad, la generosidad, no pretendamos salir al mundo y decir que somos cristianos generosos cuando en nuestra propia casa hace falta eso. Por eso la priorización está siempre en casa. Y cuando aquí se priorizan las cosas, se practica la generosidad, la gracia, el amor, todas estas cosas, es más fácil proyectarlo hacia afuera. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que hay una promesa linda. Así que no tengas miedo de ser generoso, porque el alma generosa será prosperada. ¿Practicas la generosidad para refrendar tu fe? ¿Ayudas puntualmente a alguien? ¿Tienes la costumbre de ayudar puntualmente a alguien en algo? Ya sea en tiempo, acompañándole económica, como sea, pero ayudas, tienes en tu mente a alguien al que tú estés ayudando puntualmente. Eso es bueno. La tercera actitud que debemos tomar ante la incertidumbre de la vida está en versículo 4. El que al viento observa, dice, no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes que esperar a que todas las cosas se te den para actuar. A veces esperamos a que todo esté en condiciones para hacer las cosas y no siempre es así. No siempre es así. Antes de llegar a este apartado, Salomón, a través de un ejemplo, quiere describir la causa y el efecto de las cosas. Escucha esto. Dice anteriormente: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Aquí hay una acción natural de causa y efecto. Nubes llenas, lógicamente van a derramar agua. Luego dice: si el árbol cayere al sur o al norte, donde el árbol cayere, allí quedará. Si el árbol va a caer al sur, no va a caer al norte. Si va a caer al sur, caerá en el sur y se quedará en el sur. O viceversa. Si el árbol va a caer al norte, no caerá al sur. Donde el árbol cayere, por acción y reacción, quedará ahí. Todo esto para hacernos entender que las circunstancias no pueden condicionar tu fe en Dios. No dejes que las circunstancias condicionen tu fe. Porque si tu fe está condicionada por las circunstancias, ya no es fe. Ya no es fe. Mira lo que dice Mateo 15:21-28. Saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Las circunstancias podían haber condicionado la fe de esta mujer. Ella no era judía,
El pan no era para ella. Era mujer además. Olvídate. En esa época la mujer era considerada como un cero a la izquierda. Y más extranjera. Quita de aquí. Jesús no le prestó atención. Ay, pero ¿cómo es posible que este hombre que lo veo hacer milagros, que es tan bueno, ahora me desecha a mí? Ella sabía delante de quién estaba y se humilló. No le llevó la contraria al Señor. Usó las circunstancias a su favor para recibir bendición. Ella no le dijo, ¿cómo me llamas perro? No, quizás dijo, es verdad, soy un perrillo, pero como perrillo también sé que puedo comer migajas. ¡Wow! Cuando le dijo esto al Señor ya lo desarticuló, lo desarmó, dijo, es verdad. Los perros también comen debajo de la mesa de sus amos. Y recibió el milagro. El problema en cuestión aquí, o que describe Salomón, que tiene mucho que ver con nosotros, es algo que tal vez cuando leemos así rápido la lectura no nos damos cuenta, pero nótese que Salomón dice, el que al viento observa. Y también dice, el que mira las nubes. Es el mismo problema. Ver lo que tú ves con tus ojos te condiciona. Estos ojos, lo que ven estos ojos nos condiciona. Cuando no vemos condiciones favorables, eso nos condiciona muchísimo. Por eso Salomón dice, el que observa las nubes no sembrará. No, porque está condicionado por lo que ve. Muchas cosas podrían cambiar si tuviésemos puestos nuestra mirada en Cristo, en su poder, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su justicia. Muchas cosas cambiarían en nuestro contexto. No importa cuán difícil sea la realidad que estés experimentando, no mires el viento. Ya tú tendrás que identificar cuál es ese tipo de viento. Mira a Cristo. Enfócate en su poder, en su misericordia y en su gracia. La gran ventaja aquí con relación a la mujer es que tú sí eres hijo. Ella no recibía el pan de la liberación porque no era hija. Pero en nuestro contexto, Jesús pagó para que tú fueses hijo e hija de Dios. Por tanto, tú no te acercas a Él para recibir migajas. Tú te acercas a Él para recibir el pan, tu pan, el pan de tu liberación. Qué diferencia tan grande, ¿no? Dios no te va a dar migajas porque tú eres su hijo. La cuarta actitud que debemos tomar ante la incertidumbre de la vida. Versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué actitud debo tomar entonces? Cree que Dios está obrando, aunque tú no veas su obrar. Eso es difícil, ¿eh? Cuando tú ves que no pasa nada, es que no cambia nada. Y tú dices, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios ya no se acuerda de mí, Dios se ha olvidado de mí. Pero no, Dios sigue obrando en favor tuyo. A lo largo de mi vida he escuchado personas que dicen, cuando esté con Dios en la eternidad, Él se va a tener que sentar conmigo a explicarme muchas cosas que no comprendí. Y yo digo, sí, hombre, que Él es soberano. Se te olvida que Él es Dios, tu Padre, pero es el Rey soberano, es Dios. No puedes tú pensar que Dios se va a tener que sentar contigo a explicarte y por qué. Él no tiene que hacer eso. Él es soberano. La manera como Dios obra en nosotros es solo una pequeña parte de todo un plan perfecto. Por eso no entendemos. Si yo cogiera un puzzle de 500 piezas y te dijera, toma esta pieza y dime qué hay en el puzzle, ¿tú me lo dirías?
Nadie podría decir eso. Eso es lo que pasa a veces con nosotros. Que solo tenemos una piecita y nos rompemos el coco, pero ¿qué será lo que Dios está haciendo? ¿Qué? Y Dios, tranquilo, yo tengo el cuadro en mi mente, tú tranquilo, preocúpate por ocupar tu sitio en el puzzle, que yo tengo la imagen perfecta de todo mi plan. Tú solo eres una pequeña ficha, lo que está pasando ahora en tu vida es una pequeña ficha, no te angusties. Entonces a veces pretendemos conocer todo el cuadro con una pequeña pieza. Y Dios, para rompernos el coco, dice, pues quédate con esa pieza, inténtalo, intenta saber qué hay ahí, pero no lo vas a descubrir. Yo sé cómo hago las cosas, tú sé fiel y ya está. Lo que Dios hace en ti y en mí es una pequeña parte de un gran puzzle. Así que hay cosas que Dios te podrá revelar y hay cosas que Dios no te va a revelar. Dios revelará a tu vida lo que Él crea que será necesario, pero si no, no, y ya está. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 6 a 8, es un ejemplo interesante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, a esas alturas del partido Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Dijo, todos estaban expectantes. Dijo, bueno, ya usted hizo la obra. Ahora es tiempo que nos ponga en situación como la nación grande que somos. Despojemos a estos romanos y denos nuestro sitio. Y dice el Señor, no, a ustedes no les toca saber eso. Solamente tomen, esta es la pieza del puzzle. Ya está. Pero sí les voy a decir algo. Les voy a dar a mi espíritu y van a recibir poder para hacer lo que corresponde en este tiempo en vuestras vidas. ¿Te parece poco? Lo interesante del asunto es que aunque no entendemos cómo Dios obra y hace las cosas, sí nos embiste con el Espíritu Santo para que sigamos adelante, aunque no entendamos nada de lo que pasa ni de cómo Dios está haciendo las cosas. Tú y yo solo podemos saber lo que Él quiere desvelarnos. Hay un ejemplo de eso en la Biblia. Génesis 18, 17 al 19. Mira, está Dios hablando con Abraham. Llega Dios en este contexto a darle la promesa de su hijo Isaac. Llegan tres varones, ahí se aparecen. Sale Abraham a recibirlos. Le dice a su esposa, vaya, tráigame comida para ellos. Están preparando la comida. Y esos tres hombres tienen la tarea de ir a Sodoma y Gomorra a destruirla. Y Dios dice algo interesante, dice, y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y eso no se lo encubrió a Abraham. Y es ese pasaje donde Abraham empieza a negociar con Dios. Y entonces Abraham, ya cuando Dios le desvela lo que va a hacer, ay Señor, pero vas a tratar lo mismo al justo que al impío. Bueno, Señor, y si hubieran 50 justos, ¿destruirías? Espere, Señor, por favor, no me tome como un pesado. Y si hubieran 40, y empieza la negociación. De ahí que los árabes negocian tanto. Empieza una negociación ahí, ¿no? Pero lo interesante es que Dios no le encubrió. Dijo, voy a encubrirle esto a mi siervo. A veces Dios nos desvela cosas, trae revelación a nuestra vida, pero hay ocasiones que no. Dice, Él se omite detalles. ¿Por qué no hace falta? La quinta y última actitud que debemos tomar frente a la incertidumbre de la vida. Versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Cuál es entonces la actitud que debemos tomar? Ser diligentes. Ser diligentes. Pero ¿qué necesidad está? Si yo puedo sembrar por la mañana, ¿para qué voy a sembrar por la tarde? No tiene sentido. No. Siembra, porque tú no sabes cuándo te va a producir esto.
Es una gran paradoja de la vida que genera mucha incertidumbre. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué momento lo tengo que hacer? Es lo que está diciendo ahí. Para que sea productivo esto, para no perder mi tiempo, para sacarle rentabilidad, o por la mañana o por la tarde o a mediodía. ¿Qué tengo? ¿En qué momento? Siempre queremos dar con el punto de las cosas. Sin embargo, no es cuestión de cuándo tenemos que hacer las cosas, sino de aprovechar cada momento que tengamos con sabiduría para hacer las cosas. Aprovechar cada momento. Hay una razón de ser para esto. Y el símil que Salomón utiliza en el texto es que él habla de una semilla. Por eso dice, siembra tu semilla. Y todos sabemos que las semillas no crecen de la noche a la mañana. Cuando tú echas una semilla tienes que esperar hasta que esa semilla muere, revienta el grano, sale y empieza a producir. Y esa es la visión que da Salomón. Ojo, no pretendas que lo que tú siembras en 1 hora, a las 2 horas ya te esté dando. No. Tú siembra ahora, más tarde, pero siembra. No dejes reposar tu mano. Creo que hay una posible razón. Eclesiastés mismo da esta razón en el 9:10, dice, capítulo 9, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí entiéndase por Seol la tumba, ¿vale? Cuando todo se acaba, cuando todo termina. Sembramos precisamente cuando hay vigorosidad. Yo no he visto a un hombre de 100 años sembrando. Generalmente las personas que salen al campo son gente muy vigorosa, muy fuerte, que madruga muchísimo, que está horas al sol trabajando la tierra. Necesita vigor y fortaleza para eso. Hazlo, dice Eclesiastés, todo lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas. El tiempo es corto y se pasa rápido. Cuando somos diligentes, de algún modo jugamos con ventaja porque la vida no nos pilla sin fuerzas. Eso es lo que pasa. Interpreta esta siembra dentro del contexto de tu vida. Pregúntate en qué campo de tu vida debes trabajar y ser diligente antes de que ya no haya nada que hacer. Nuestra vida es una vida de siembra y cosecha. Así funciona el reino de Dios. Siembra y cosecha. Efesios 5, 15 y 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y aquí este tiempo en el griego no es cronos, de reloj, sino el kairos. Está hablando, aprovechando bien la oportunidad de Dios que Dios te ha dado. Aprovecha bien la oportunidad de Dios que viene para tu vida. Y Dios da muchas oportunidades, a veces no las vemos, pero Dios sí da oportunidad. ¿Por qué? Dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en esta realidad, en esta relación de contexto, de vida, de sabiduría, de incertidumbre, Dios nos desafía constantemente, porque vivimos en un mundo muy cambiante, muy complicado, muy diverso. Hoy tenemos cosas que mañana no tenemos. La tecnología avanza a pasos agigantados. No hace 20 años teníamos unos móviles que eran como panelas, ahora ya no necesitamos ni móviles. Con que haya un reloj inteligente ya uno puede desde el reloj hacer una cantidad de cosas. Dicen que los computadores de los años 60 no tienen nada que ver con los móviles que hay actualmente. Hay más tecnología en un móvil que en una computadora de los años 60. Imagina cómo ha crecido tanto. Y así va. El mundo va cambiando, el mundo va cambiando, el mundo va cambiando. Pero eso no tiene que afectarnos si realmente tenemos nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra creencia y la vida del reino de Dios en contexto. Tienes el tiempo que tienes sobre la tierra, no va a ser más. Los años que tengas sobre esta tierra serán los años que tengas. Pero el Señor nos invita a vivir con sabiduría. Dice que así como las chispas en el proverbio dice,
Cuando están en la hoguera, las chispas crecen y se levantan. Dice, así el hombre nace para la aflicción. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no podemos escapar de las realidades que están ahí. Pero nuestra fe sí potencia la manera como vivimos esas aflicciones y nos da la capacidad, el Espíritu Santo, para enfrentarlas, para salir airosos, victoriosos, para recoger semilla donde siembra, donde nadie vería una cosecha. El Señor sí ve la cosecha. Imagínate eso. Cuando Jesús empieza su ministerio, hay lo que me gusta mucho. Dice que levanta la mirada sobre los sembrados y dice, alzad vuestros ojos sobre los campos, porque ya están blancos y listos para la siega. Y empezaba. No estaba la iglesia todavía como la conocemos hoy. Pero Jesús ya veía la cosecha. Y decía, alzad vuestros ojos sobre los campos, porque ya están blancos para la siega. Una mirada de fe, una mirada con convicción, una mirada con futuro en Él. Por eso nos insta a sembrar. No hay pérdida cuando sembramos en el reino de Dios. Vamos a orar. Y piensa en esta mañana, en estas realidades. Piensa que la vida sigue siendo muy incierta, pero que tienes al Espíritu Santo. Eso es poderoso. Tienes al Espíritu Santo y Él te potencia, te faculta. Por causa de Él, actúa en cada uno de los hijos de Dios el poder que levantó de la muerte a Cristo Jesús. El poder de su resurrección actúa en nosotros, potencia nuestra vida, nuestro pensamiento. Padre, gracias Señor, porque aunque no conocemos lo que pasará en los próximos meses, Señor, lo que sí sabemos es que en ti hay propósito. Podemos sembrar, podemos esperar con alegría, podemos ser diligentes, Señor. Podemos ser generosos, podemos invertir, porque tu Espíritu nos da otra visión, amplía nuestra mirada, quita el velo de nuestros ojos. Así que gracias, Padre bueno, gracias, porque no es en vano lo que hacemos en ti. No es en vano, Señor, sino que entendemos que hay productividad cuando tu Espíritu está en el contexto, Señor. Hay vida, Señor, hay novedad de vida, Dios, cada vez que podemos poner nuestra mirada en Jesucristo. El reino se acerca a nosotros, tu reino viene y se instaura y se establece y nos da una visión diferente del contexto en el que estamos. Oh Padre, gracias Dios. Oro en esta mañana, Señor, para que se quite, Dios, de cualquier mente la imposibilidad, Dios. Para que se quite, Señor, de cualquier mente la mirada sobre las circunstancias, Dios. No. Que miremos a Cristo y el potencial que nos ha sido dado en Él. Que miremos a Cristo y todo lo que hemos heredado en Él y con Él. Aleluya. Oh Padre, ruego que esa sea para este 2024 la óptica, el sentir, el anhelo, el caminar para esta casa, Dios. No miramos las circunstancias, miramos al Dios que está por encima de las circunstancias. Miramos al Dios que nos potencia, que nos da poder, que nos da gracia, que nos da favor. Aleluya. Y en esa convicción de fe, Señor, caminamos este año. En esa convicción de fe nos proyectamos como pueblo, Señor, como mirando al invisible, Señor. Aleluya. Oh Padre, mira cada familia aquí, cada hogar, cada padre, cada madre, cada hijo, cada nieto, cada abuela, cada abuelo. En el nombre de Jesús, ruego, Señor,
Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento y danos inteligencia y sabiduría espiritual de lo alto. Oh Señor, en el nombre de Cristo. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Aleluya. Bendigo tu nombre en este día. En ti estamos seguros y confiados, Señor. En ti podemos caminar, soñar, sembrar, cosechar, Dios. Aleluya. Es posible, es viable, es asequible, Señor. Por eso te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. En el nombre de Cristo. Aleluya. 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 Dios es bueno.